Bienvenidos estudiantes de módulo 2 de la Unidad de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina. En esta ocasión nos hemos reunido para desarrollar la guía número 2 titulada Epidemiología, correspondiente a la subproblemática 3. En esta lámina podemos observar los objetivos específicos que pretendemos alcanzar o lograr con el desarrollo de la guía. Nuestro objetivo general es analizar el papel de la epidemiología en el estudio del proceso salud-enfermedad. Para comprender el origen y el concepto de la epidemiología, debemos partir de que la práctica médica tradicional ha estado dirigida sobre todo, casi siempre, a tratar las alteraciones de la salud de las personas, es decir, nos enfrentamos a una medicina curativa. Sin embargo, debemos considerar que la enfermedad es el producto de la conjunción de los agentes patógenos, de las condiciones del huésped y de las del ambiente. Por eso es importante destacar que no solo debemos conocer las características clínicas del enfermo, sino que también es importante que tomemos en cuenta las características de su núcleo familiar y del entorno en el que se desarrolla todos los días, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que debemos dar importancia al lugar de residencia, a las peculiaridades de su entorno, así como al ambiente escolar o laboral, dependiendo del caso, al estilo de vida, a las circunstancias que en conjunto van a determinar la existencia de diversos factores que van a favorecer la presencia de enfermedades. Estos aunados a las particularidades genéticas, inmunológicas y culturales que van a constituir factores de riesgo que pueden afectar no solo al paciente, sino a los integrantes de su familia y comunidad. De este modo, el panorama de la enfermedad nos cambia y se hace más amplio y se comprende como un hecho biológico aislado, así como el producto de los determinantes sociales y ecológicos en su conjunto. La epidemiología, al estudiar todas estas condiciones en torno de la enfermedad, se convierte en un auxiliar muy importante en la práctica médica, ya que explica el proceso salud-enfermedad desde un punto de vista holístico e integral y considera al individuo tanto enfermo como el sano como producto de su grupo social, de las singularidades de su medio ambiente y de sus condiciones endógenas. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que como profesionales de la salud no solo veamos al individuo como una persona aislada de su entorno o de su grupo familiar o del ambiente laboral en el que se encuentra. Debemos integrar todas estas o todos esos determinantes sociales al momento de hacer el estudio del proceso salud-enfermedad de la población y no verla solo como una persona aislada que no tiene ningún tipo de factores o condiciones que pueden determinar las condiciones de vida en las que se desarrolla. Para estudiar el origen y el concepto de la epidemiología, debemos saber que la epidemiología inició hace mucho tiempo con el estudio y el control de las enfermedades infecciosas que afectaban a grandes grupos humanos. Antes que se conociera la etiología o la causa de estas enfermedades, se realizaron numerosos estudios para conocer la magnitud y el comportamiento de las epidemias de en aquel entonces. Por ejemplo, la epidemia del sarampión, del cólera, de la fiebre tifoidea, entre otras. Por otra parte, la epidemiología moderna tiene sus antecedentes con John Snow, quien estableció las etapas del método epidemiológico cuando investigó y controló el brote de cólera que ocurrió en el año 1854 en Londres, Inglaterra. En consecuencia, podemos decir que la epidemiología estuvo relacionada durante mucho tiempo con el estudio de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, en la actualidad se aplica también al estudio y conocimiento de las enfermedades no transmisibles. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, podemos mencionar el cáncer, la diabetes, la obesidad, alteraciones cardiovasculares, entre otras. Este término entonces se emplea para estudiar episodios de diversa índole que afectan a la población. Por ejemplo, también podemos mencionar los accidentes, el tabaquismo, adicciones, violencia, efectos producidos por la contaminación ambiental y el cambio climático. Ahora, en la actualidad, la epidemiología se define como el estudio de cómo se distribuye la enfermedad en las diferentes poblaciones y los factores que influyen o determinan esta distribución.
Cada persona tenemos ciertas características que nos predisponen o nos protegen contra diferentes trastornos. Estas características pueden ser de origen genético o el resultado a la exposición de ciertos factores ambientales y determinantes sociales para el desarrollo de la anomalía. Gordis define la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o sucesos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación al control de los problemas de salud. En esta definición se incluye una descripción del contenido de la disciplina y su propósito o aplicación. John Last, en su diccionario de epidemiología, señala que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes del estado de salud de enfermedad o sucesos en poblaciones específicas y su aplicación al control de problemas de salud. Por otra parte, la definición que la Organización Mundial de la Salud nos da sobre el término epidemiología es que dice que es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o sucesos, en particular de enfermedades relacionados con la salud, y la aplicación de estos en los estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Entonces podemos ver que las definiciones anteriormente mencionadas contienen puntos en común, como por ejemplo el estudio de la distribución de sucesos de salud, sin limitarse solo a las enfermedades y los factores o determinantes relacionados en la población. Objetivos de la epidemiología. A continuación vamos a desarrollar cada uno de los objetivos de la epidemiología. El primero dice identificar la etiología o causa de una enfermedad y los factores de riesgo relevantes, es decir, todos aquellos factores que van a incrementar el riesgo para que una persona contraiga una enfermedad. Es preciso que conozcamos cómo se transmite una enfermedad de una persona a otra o de un reservorio no humano, que puede ser un animal, a una población, con la finalidad de intervenir y así poder reducir la morbilidad y mortalidad y además poder desarrollar una base racional para los programas de prevención. El segundo objetivo es determinar la extensión de la enfermedad que se encuentra en una comunidad o grupo. ¿Qué es lo que queremos conocer con este objetivo? Pues cuál es la carga de la enfermedad en la comunidad. Esta pregunta es crítica y fundamental para la planificación de los servicios de salud y las instalaciones, así como también para integrar recursos humanos en salud adecuados para poder atacar esta enfermedad. El tercer objetivo es estudiar la evolución natural y el pronóstico de la enfermedad. Sin duda alguna, ciertas enfermedades son más graves que otras. Algunas pueden ser letales en poco tiempo, mientras que otras pueden tener una mayor supervivencia. Se intenta definir la evolución natural de una enfermedad en términos cuantitativos o numéricos, de tal modo que a medida que se desarrollan nuevas intervenciones, ya sea por nuevos tratamientos o formas de prevenir las complicaciones, se puedan comparar los resultados de la utilización de estas nuevas modalidades con los datos basales y se determine así los nuevos enfoques que hayan sido eficaces para tratar esta enfermedad con respecto a los estudios realizados. El cuarto objetivo es evaluar las medidas preventivas y terapéuticas. Esto incluye las medidas ya existentes, las de reciente desarrollo y las formas de prestación de servicios de salud. El quinto objetivo es proporcionar la base para el desarrollo de políticas públicas. Esto comprende las relacionadas con problemas ambientales, aspectos genéticos y otras consideraciones que se relacionen con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Para comprender la aplicación y uso de la epidemiología, debemos saber que esto se va a hacer desde diversos niveles. Parte de esta información va a proceder directamente de estudios epidemiológicos ya realizados. A continuación vamos a hablar de las tres aplicaciones específicas. La primera es el conocimiento de la evolución natural de la enfermedad y problemas de salud. En ella vamos a incluir sugerir hipótesis, por ejemplo, sobre los posibles factores de riesgo de una enfermedad. Podemos también identificar y medir el efecto de dichos factores sobre la aparición de la enfermedad. Se puede también medir la evolución. En esto se incluye la supervivencia, el tiempo hasta la desaparición de discapacidad o secuelas de una enfermedad.
Además, podemos evaluar la eficacia y la efectividad de un abordaje diagnóstico o terapéutico de una enfermedad. La segunda aplicación son los conocimientos para el control de problemas de salud en las poblaciones mediante informes y evaluaciones de los distintos pasos de la planificación sanitaria. En esto podemos incluir medir la importancia de un problema de salud, formular objetivos de salud cuantificables y con una referencia temporal, cuantificar también los recursos sanitarios que tenemos disponibles, la utilización y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de salud. Además, también se pueden establecer prioridades de actuación, establecer el beneficio esperado de una intervención sanitaria, así como validar un sistema de información sanitaria, entre otras actividades. Y por último tenemos la tercera aplicación, que es los conocimientos para controlar problemas de salud en los individuos y mejorar así el tratamiento clínico de los pacientes enfermos o de los sanos que están en alto riesgo de enfermarse. Las acciones que podemos realizar en estas aplicaciones son establecer la idoneidad de una prueba diagnóstica y el orden en que deben aplicarse en el contexto de otras pruebas. También definir la prueba diagnóstica o el tratamiento más útil para un individuo en concreto y no generalizar estas pruebas diagnósticas a toda la población. Y además se puede también elaborar protocolos clínicos. Para analizar la aplicación de la epidemiología en la clínica debemos saber que la epidemiología permite a los clínicos o a los profesionales de la salud contar con elementos no solo para examinar la evolución de la enfermedad de los pacientes, sino también para examinar la atención médica previa y sus resultados a nivel poblacional o colectivo. Entonces la epidemiología va a crear sistemas de información en salud, como son, por ejemplo, los sistemas de vigilancia epidemiológica. Estos sistemas aportan información relevante no solo para quienes toman decisiones, por ejemplo, en las políticas públicas, sino también para los clínicos o profesionales que están en la atención directa de los pacientes. Además, la epidemiología va a proporcionar elementos para realizar la interpretación correcta de las investigaciones médicas y van a ser así entonces la base para la medicina basada en la evidencia. La utilidad de la epidemiología para los clínicos o profesionales de la salud puede observarse tanto en la práctica médica asistencial como en la investigación. La epidemiología es una disciplina básica de la salud pública y de la medicina clínica, dado que sus conocimientos pueden y deben ser aplicados para el control de problemas de salud en ambos campos. Las aplicaciones de la epidemiología hacen posible su clasificación en dos grandes grupos o dos grandes ramas, como lo son la epidemiología general y la epidemiología clínica. En cuanto a la epidemiología general, podemos decir que es aquella epidemiología que estudia la primera parte de una cadena de sucesos que giran en torno a la enfermedad, como por ejemplo la frecuencia y distribución de la enfermedad, sus determinantes y factores de riesgo o protección. Para ello, su enfoque va a ser en sujetos sanos. Casi siempre van a ser los sujetos que viven en la comunidad a quienes sigue para poder enfermar cómo es que se enferman. Por su parte, la epidemiología clínica va a estudiar la frecuencia y distribución de las consecuencias ya de una enfermedad y sus determinantes o los factores pronósticos de esta. Para ello se va a centrar o su eje central va a ser los individuos enfermos en los que se van a determinar posibles factores pronósticos y los va a seguir para observar la evolución de la enfermedad. Entonces la epidemiología general se centra en estudiar o vigilar a los individuos sanos y la epidemiología clínica se va a centrar en los individuos enfermos para ver cómo evoluciona la enfermedad y la epidemiología general para ver cómo es que se enferma la población. A continuación hablaremos de la gente, del huésped y del ambiente y cómo se relaciona con la enfermedad. La enfermedad es la consecuencia de la interacción entre el agente agresor, el huésped susceptible y un medio ambiente propicio que los pone en contacto mediante la existencia de mecanismos de producción o de transmisión. El conocimiento de estas características del agente, huésped y ambiente es fundamental para que conozcamos mejor los problemas de salud y establecer así los sistemas de control más adecuados para prevenir o erradicar esas enfermedades.
A continuación vamos a presentar algunos ejemplos y características de estos componentes de la tríada ecológica. Vemos que son 3 elementos importantes que van a intervenir en relación a la enfermedad. Para comprender las características de los componentes de la tríada epidemiológica, vamos a hablar primero de las características relacionadas con el agente. Entonces vamos a partir de la definición que es un agente. Este va a ser el estado, poder, principio o sustancia capaz de actuar en nuestro organismo proveniente ya sea del ambiente o del propio individuo y que se va a constituir como el responsable de la presencia de una enfermedad. Entonces va a ser ese elemento o microorganismo físico o químico que va a intervenir como causante de una enfermedad. Este agente puede ser físico, químico, biológico o social. En el caso de los agentes infecciosos que producen una enfermedad, debemos conocer el tipo y la cantidad o el inóculo. Al respecto, es importante también conocer la adaptabilidad del agente, la reproducción o el tipo de reproducción, el tropismo, la infectividad, la virulencia, la patogenicidad, la inmunogenicidad, por ejemplo, la resistencia, la mutación y los medios o las formas de transmisión que tiene el agente para provocar una enfermedad en los seres humanos. Para continuar hablando sobre las características de los componentes de la tríada epidemiológica, hablaremos ahora de las características relacionadas con el huésped. Empezaremos a definir qué es huésped, y es que se define así a cualquier ser vivo que permite el alojamiento, subsistencia y desarrollo de un agente causal de enfermedad. Estas características propias de cada individuo pueden ser la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional, los hábitos higiénicos que tiene, la ocupación o la situación laboral, el estado inmunológico, la condición psicológica y biológica, viendo al individuo como un ser integral y no solo como un ser que le podemos ver su estado físico, sino que también su estado mental, el estado clínico, algunos padecimientos que ya tenga previos o algunas condiciones o enfermedades que presente, el embarazo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, entre otras características. Para continuar con la característica de los componentes de la tríada epidemiológica, hablaremos ahora de las características relacionadas con el medio. Entonces vamos a determinar que los factores del medio ambiente son los que van a determinar el estado de salud o enfermedad de un individuo. Estos pueden ser de 3 tipos: físicos, biológicos y el medio social. En los físicos podemos hablar del clima, de la superficie geográfica, el aire, el agua, la habitación, los lugares que tienen accesible la población para el recreo, el lugar de trabajo, entre otros. En el biológico tenemos que se incluye la flora, que pueden ser vegetales dañinos o vegetales nutritivos, vegetales medicinales. Y en la fauna podemos hablar de la fauna de consumo, o la que tiene como parásitos, endoparásitos, ectoparásitos, la fauna del entorno silvestre doméstico, incluidos los vectores reservorios y los huéspedes intermedios. Y los de medio social tenemos la economía, la cultura, la organización política de la población, la organización sanitaria e institucional, la migración, el hacinamiento, la religión, entre otros. Todos estos factores son los que rodean y determinan el estado de salud o de enfermedad de un individuo y de la población.